El fin de semana pasado vimos a Jesús diciéndonos, ten ánimo, yo estoy contigo. Y hablamos el fin de semana de entrar en ese nivel de fe en el que lo único que puede sostenernos es mantener la mirada puesta en la meta, mantener la mirada puesta en las cosas de arriba, mantener la mirada puesta en el reino de los cielos. Amén. Y todo el mensaje se centró en torno a esto. Ten ánimo, estoy contigo. Poné la mirada en las cosas de arriba, que yo me hago cargo. Amén. Yo le invito que hagamos la declaración de nuestra casa que dice, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo soy una bendición. En mí se quiebra toda maldición y me convierto en un generador de bendición. De mí saldrán generaciones bendecidas. Amén. En estos días son días en los que se habla mucho de Dios, pero también son días en los que se ha hecho evidente el vacío en el corazón de los hijos de Dios. Hay mucha gente hablando de Dios, las redes sociales se han inundado con nuevas estrategias, se han inundado con nuevos métodos, se han inundado con mensajes cortos, medianos, largos, de estudio, de no estudio, de devocional, de lo que fuese. Pero se ha hecho también muy evidente el vacío en el corazón de los hijos de Dios. El vacío ese que tiene un nombre y que tiene una forma y que se llama Dios. Y se nota la ausencia del Dios eterno en la vida de los cristianos. Gente que puede decir que está bien. Podemos decir muchas veces, estoy bien. Pero es cuando en momentos como estos, que nos exponemos a la palabra, cuando la realidad de nuestras vidas sale a flote, es en estos momentos donde nos exponemos a la presencia del Señor, a la palabra, al Dios mismo hablándonos, donde se manifiesta lo que de verdad está sucediendo y que no estamos bien. Podemos decir lo que sea, pero es momentos como estos donde la palabra viene y golpea y nos hace doler y nos hace ver que no estamos tan bien como pensábamos que estábamos. Si hay algo que en este tiempo necesitamos recuperar y que lo hemos perdido por medio del pecado, es que somos individuos con repercusión generacional. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo manifiesto, así como individuo que soy, se termina proyectando hacia las generaciones, se proyecta a mi entorno inmediato. Soy un individuo cuyos actos, cuyas palabras, cuya forma de moverse se manifiesta y repercute en generaciones. Todo lo que salga de tu vida, sea bueno, sea malo, sea mediocre o sea exitoso, todo lo que sale de tu vida golpeará tu entorno. Todo lo que sale de nuestra vida afectará nuestro entorno. Vivimos días evidentes del fin de los tiempos y son días en los que no podemos errar como hijos de Dios. No nos podemos dar el lujo de andar pegando fuera del blanco. Son tiempos donde los hijos de luz debemos manifestarnos en luz. Si hay algo que es una gran pérdida para nosotros los cristianos, son las prioridades. Hemos perdido la capacidad de dar valor en nuestra vida y ordenar las prioridades según el corazón de Dios.
Hoy las iglesias pelean si está bien, si está mal, si es así, si no es así, si puedo hacerme tatuajes, si no puedo, si más corto, si más largo, si ajustado, no ajustado, etcétera. Si canción rápida, canción lenta, si puedo divorciarme, no puedo divorciarme. Hay un montón de discusiones sin sentido que cuando uno va a la palabra no hay chance. Hace poco un joven me escribió y me dice, pastor, me preguntó de los tatuajes. Y me dice, me puse a buscar en la Biblia. Y bueno, ¿y qué encontraste? Que no se puede. Ya se me va a pasar, pastor. ¿Ve? Cuando uno va a la Biblia, se acaban los puntos de vista. Porque a mi punto de vista no se puede. Y el punto de vista del varón, y se puede, podríamos verle el lado amable, como dice el chavo. Mirarle el lado amable. Y las iglesias hoy vivimos peleando por estas estupideces y cuando vamos a la Biblia automáticamente te baja prioridades. Y es algo que nosotros los cristianos venimos perdiendo. Y hay un don, una capacidad que Dios nos dio y se llama tiempo. Y Dios nos dio 24 horas a ustedes, a mí, a los buenos y a los malos. Dice Mateo 5:45, vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre buenos y malos. El sol sale para todos. Todo aquel que abra los ojos tiene 24 horas igual que el vecino. Sea creyente o no sea creyente, tenemos 24 horas. Ahora, en ese tiempo, en esas 24 horas, hay quienes gobiernan naciones y toman decisiones aunque a mí me guste o no me guste. Volvemos a fase 1, me guste o no me guste. Alguien que en sus 24 horas estuvo pensando y elaboró más allá de que estemos de acuerdo, pero gobierna una nación. Hay quienes en esas 24 horas gobiernan una empresa, llevan adelante una empresa. Hay quienes en esas 24 horas trabajan, estudian, son padres, son madres, son hijos. Hay quienes en esas 24 horas hacen todo esto junto, estudiar, trabajar, llevar adelante un liderazgo dentro de una iglesia, etc. Pero también en esas mismas 24 horas hay quienes no saben qué hacer con su vida. Hay gente que no tiene ni idea de dónde está parado, para qué está parado, y el tiempo se va y no vuelve. El tiempo es tirano. El tiempo es lo único que usted no puede recuperar. Porque aún la vida, si Dios lo permite, usted puede tener un lapso de muerte y lo resucitan con esos cosas que dan corriente, o viene un alguien y le pone las manos y en el nombre de Jesús ora por usted y usted se sana, resucita. Aún la vida puede volver después de unos minutos, después de un día, de 2 días, de 3 días, de 4 días. Hay un ejemplo en la Biblia, pero el tiempo no vuelve. El tiempo se fue y si lo perdí, lo perdí. Y si lo invertí, es ganancia. Pero si lo perdí, lo perdí. Hemos perdido de tener prioridades en nuestra vida. Muchas veces no estamos respetando ese don, ese regalo llamado tiempo. En la iglesia hoy no hay prioridades. El reino de los cielos, mediante la persona de Jesús, vino a recuperar la ley de la prioridad. El Señor Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. No es segundo, no es después de que trabajes, no es después de que le dé la teta a Lucía, no es después, es buscar primeramente. Buscar primeramente el reino y su justicia, lo demás será añadido. Lo que el reino establece en nuestra vida es priorizar esas cosas que dan gobierno a nuestra vida, esas cosas que van a darnos dirección,
Esas cosas que van a llevarnos a alcanzar el diseño que Dios había establecido aún antes de la fundación del mundo para nuestra vida. Ese diseño eterno. Y desarrollarnos nosotros durante esas 24 horas que se nos ha dado como regalo a todos por igual. Buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es prioridad para Dios. Usted y yo podemos discutir todo el día, toda la noche, toda una semana, todo un mes, todo un año acerca de lo que son prioridades para usted y para mí. Pero para Dios, prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. La pregunta es, ¿qué prioridades tenemos nosotros hoy? Lo cierto es que vivimos tiempos difíciles. Realmente son tiempos difíciles, tiempos adversos para usted y para mí. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, la Biblia nos lleva a respetar prioridades en tiempos de adversidades. En tiempos como estos, donde tenemos un enemigo invisible que nos tomó por sorpresa, que se manifestó más grande que toda nuestra autosuficiencia, que nos golpeó el orgullo, que nos golpeó la salud, que nos golpeó eso de ser intocables, que nos golpeó eso de porque yo declaro, decreto, establezco. Yo discutí con una persona que incluso se me enojó porque había publicado en su WhatsApp: yo decreto en el nombre de Jesús que este virus no va a llegar a mi ciudad. ¡Tu abuela! El virus estaba instaladísimo. Porque no porque usted lo decrete va a suceder así. Y discutí con esa persona, se enojó, me bloqueó por un tiempo. ¿Qué me importa? Pero las cosas como son. Nos paramos frente a un tiempo adverso donde un enemigo invisible realmente nos golpeó en el orgullo, nos ha golpeado donde más nos duele, donde hoy el peor foco de contagio no es la iglesia, no es el club, el peor foco de contagio se convirtió en nuestro hogar. Porque en el hogar usted se saca el barbijo, comparte el mate, comparte el plato, se abraza, se besa. Y usted no sabe si su hijo vino del trabajo, si su suegro vino del trabajo con el bicho. Y ahí quedamos todos. Hoy mis padres y mis hermanos y mi cuñado y mi sobrinita están todos con COVID allá en San Luis. Y el más complicado es mi papá. Está saturando muy por debajo de los niveles normales. Le han puesto la mascarilla, está en la casa, pero está con oxígeno para ayudarle a respirar. El pelado está jodido. Y nos golpeó y ellos no salían de su casa. Vivimos tiempos realmente adversos donde la prioridad necesita ser la de Dios. Buscad el reino y su justicia. Para Dios es prioridad. Para Dios, en tiempos de adversidad, prioriza. ¿Cuáles son las prioridades? Algo que necesitamos, usted y yo, y la mayoría de los cristianos, es salir de ese pensamiento mediocre, de un evangelio en el que todo tiene que ser entre algodones, donde el pastor se tiene que parar aquí en este lugar y dibujar bonito cómo va a decir las cosas para que la iglesia no se ofenda. Tenemos que salir de ese evangelio mediocre color de rosa, donde todo me tienen que decir con cuidado porque me ofendo y me voy. Ándate, las cosas son como son. No vamos a llenar de algodón en la iglesia para que a usted no le duela. No funciona así. El crecimiento duele. Cuando usted le van a poner una vacuna, por más machote que nos creamos los varones, se nos frunce todo cuando la agujita entra. Así finita la aguja. Y duele.
pero lo que está haciendo es inyectarnos para que nuestras partes débiles generen anticuerpos y nos volvamos inmunes a ciertas cosas. La palabra hace exactamente lo mismo. Por eso necesitamos entender que en el Evangelio hay cosas que van a doler. El Evangelio nos va a doler, pero son cosas que Dios está trabajando en el interior de nuestra vida para hacernos inmunes frente a los tiempos que vivimos. Porque lo que somos es el resultado de nuestras prioridades. Lo que somos es el resultado de lo que en la vida hemos puesto en primer lugar. Por eso necesitamos recuperar la ley de lo primero. Porque lo que es primero en nuestro corazón, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Donde está tu corazón, lo primero que ocupa el lugar en tu corazón es lo que establece gobierno por sobre todas las áreas de tu vida. Ayer teníamos una conversación con mi hija donde ella me planteaba si era el cumpleaños de la mamá, yo iba a suspender la reunión. Y yo le decía que no. Y aun si fuese tu cumpleaños, no la reemplazaría. Porque hay cosas en nuestra vida que son prioridad. Hay cosas que en nuestra vida tienen que ver con el propósito de Dios y no se negocian. Y yo le decía, hija, yo he predicado para mi cumpleaños. He predicado para el cumpleaños de mi papá, de tu abuelo. He predicado para el cumpleaños de la mamá. Y si tengo que predicar para el cumpleaños de ustedes, también lo voy a hacer. No lo voy a reemplazar. Y no porque lo podemos festejar después, me dice. Eso es alguien que ya empezó a entender lo que es prioridad en la vida. Usted y yo somos los que establecen la prioridad primero acá, y como seres que somos de repercusión, eso se tiene que repercutir en la casa. Lo que es prioridad para usted será prioridad para sus hijos. Lo que es prioridad para usted será prioridad para su esposo, para su esposa, para sus cónyuges, para los que vengan a visitarle. Oh, casualidad, cada vez que usted quiere tener un acto espiritual le llega visita. Usted se quiere venir a la reunión, todo el mundo lo quiere venir a visitar. Hasta el que no venía hace 1000 años. Pero usted y yo somos los que establecen prioridad. Necesitamos establecer la ley de lo primero, porque lo primero en nuestra vida siempre establecerá gobierno por sobre todo lo demás. Por eso para Dios prioridad es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, verso 35. ¿Sabe qué? Algo que necesitamos entender los cristianos es que Dios no va a cambiar su palabra, no va a cambiar los principios eternos porque a usted alguien le enseñó algo erróneo, o porque usted y yo hayamos entendido algo que no iba de acuerdo al pensamiento de Dios. Dios no va a cambiar su palabra. Dios no dice, bueno, hijito, está bien que lo entendiste mal, vos tuviste buena voluntad, yo te voy a respaldar igual. No lo hace Dios. Yo sé que no fue tu intención y te voy a perdonar igual, te voy a cubrir igual. No. Usted se la manda por desconocimiento, paga las consecuencias como si conociera. Porque Dios no va a cambiar la palabra porque usted y yo entendamos cualquier otra cosa. Y ese pensamiento necesita entrar a nuestro corazón, arraigarse en nuestro corazón, que por más que yo desconozca, eso no me libra de las consecuencias. Legalmente en este mundo en el que vivimos hay un montón de cosas que usted y yo desconocemos, y sin embargo usted las hace, lo llama el juez para juzgar su acción, usted le va a decir, le va a suplicar, le va a llorar, es que yo no sabía, no me importa. Es una infracción y es grave.
Pero es que yo no sabía, entiéndame, yo no estudié abogacía como usted. No importa, eso no lo libra de las consecuencias. Hay cosas que son como son y punto. Y Dios no va a cambiar su palabra. Por eso, sin sacrificios no hay milagros de parte de Dios. No hubo ni habrá una manifestación sobrenatural de Dios sin sacrificio. Siempre en la Biblia hubo un costo previo que se pagó. Hubo un esfuerzo previo el cual Dios respaldó. Fue, es y seguirá siendo de esta manera. Yo muchas veces he dicho en iglesias que dicen reciba la bendición y tiran así no sé qué. Y los onzos del otro lado, gloria a Dios, y agarran y se echan a los bolsillos imaginariamente. Eso es, perdóneme la expresión, una estupidez, la cual Dios nos respalda. Por más lleno que sea el edificio, sean 1,000, 2,000, 30,000, 50,000 personas, y por más famoso sea el que esté de este lado del púlpito haciendo ese circo. No hay beneficio sin sacrificio. Para Dios siempre hay una manifestación previa de parte de nosotros, la cual Dios respalda de manera sobrenatural. Se nos ha predicado muchas veces y se nos ha hablado de Elías y de que Dios hizo descender fuego del cielo, pero nadie nos hizo ver el esfuerzo de Elías. ¿Cuál fue la parte que le tocó a Elías? Todo milagro en la Biblia estuvo ligado a sacrificios. Se nos habló de la mujer del manto. Eso se llama un papá chocho. Se nos habló de la mujer del manto. La mujer que sufría flujo de sangre y se dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, voy a recibir sanidad. Y fue y se abrió paso entre la gente, medio quizá que se arrastró, llegó y tocó el manto del Señor y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Maestro, te están apretando. No. Salió virtud de mí. Hubo un esfuerzo que el Padre acaba de recompensar. Siempre los milagros, la mano sobrenatural de Dios se abre después de un esfuerzo. ¿Qué pasó ahora en el Monte Carmelo? Fue uno de esos tiempos en los que el pueblo de Israel le dio vuelta la espalda a Dios, como hoy. Como decíamos al principio, tiempos donde se habla de Dios, pero el gran ausente en las vidas es Dios. Así era el tiempo que se vivía. Cada quien hoy y en ese momento hacía la voluntad a gusto y placer, cada quien hacía lo que se le parecía y querían mostrar una espiritualidad que no estaba conectada a Dios. En estos tiempos es lo que sucede. Mucha gente queriendo demostrar una vida espiritual que no existe. Hablar grandezas de un Dios que tocan de oído, que no forma parte de la vivencia diaria. Porque el reino de Dios no se puede ver, no se puede visualizar en las acciones diarias de los individuos. Por eso decíamos que los cristianos hemos perdido la capacidad de dar prioridad a las cosas espirituales. Por ejemplo, hace algo de 20 y tantos días, 30 días atrás, los desafiamos a sumarse al desafío de 40 días de oración a las 22 horas. Yo sé que es un horario complicado. ¿Por qué? Porque a las 21 nos sentamos a comer.
porque a las 21 tenemos una novela, porque a las 21 tenemos visita aún. Hay un montón de dificultades y cada casa de verdad que es su mundo, y yo no voy a juzgar si usted hace o deshace, pero yo lo quiero llevar a pensar en las prioridades espirituales. Vivimos tiempos de desafío en nuestro diario vivir. Hoy salir a la calle a trabajar es realmente una odisea. Hoy ganarse el pan para traerlo a la casa realmente es difícil. La gente anda chiflada. La gente no anda en sus cabales. La gente anda desatada. Cada vez le importa menos la presencia de un virus que realmente existe. Realmente es difícil. Yo sé que son tiempos difíciles. Lo es para usted y lo es para mí también. Pero hay desafíos que son espirituales. Y lo que busca es que usted y yo recuperemos las prioridades espirituales. Realmente se me hace difícil. Tengo 2 niños chicos, de los 3, 2 son casi imposibles de sentarlos a escuchar un devocional y a orar. Pero aún así no nos hemos rendido con mi esposa. Aún así, hace 28 días que nos sentamos todas las noches, ahora es a las 21:30. Todas las noches nos sentamos porque en mi casa dijimos, vamos a recuperar prioridades. Vamos a escuchar palabra, porque ¿sabe qué? Y si nos ponemos la mano en el corazón, no nos podemos sentar a escuchar un devocional porque el pastor Romo es largo. Más vale que largo si te vas a soltar toda la palabra que usted y yo no hemos leído en el día. Por lo menos la escuchamos. Recuperemos prioridades espirituales. Tiene hijos que no son creyentes, familiares que no son creyentes y están en desacuerdo. Déjele la cena preparada y váyase a la pieza. Que la gente pueda ver cuál es su prioridad. Che, voy a ir a visitarte. Tengo un amigo que en estos 28 días me ha llamado por lo menos 3 veces para invitarme a cenar. Hermano, hasta el 6 de mayo tengo todas las noches ocupadas. El 7, si querés, nos juntamos y nos comemos todos los de estos 40 días, no tengo problema. Pero hasta el 6 de mayo yo he establecido un compromiso de prioridad con Dios. Y voy a llevar a mi familia todas las noches a la presencia del Señor. Esto es lo que busca el desafío. Sacarnos de nuestra rutina para que volvamos a establecer a Dios en primer lugar. A Dios en primer lugar. Necesitamos recuperar los valores, recuperar la libertad frente a la adversidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Me importa poco si usted supiera el desastre que tengo en mi casa, que han hecho mi hijo. Entrar a mi comedor ahora es imposible. Juguete por todos lados, zapatilla, el piso pintado, hojas, lo que usted pueda imaginarse está en mi comedor ahora. Parece que hubieran tirado una granada ahí adentro, así está. Y vamos a terminar hoy a las 21, pero a las 21:30 vamos a estar conectados, porque es mi prioridad, porque es lo que yo como sacerdote de mi casa establecí. A usted no lo puedo obligar, a usted solamente lo puedo llevar a pensar, solamente los puedo invitar, los puedo incitar, pero a usted no lo puedo obligar. Pero a mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Nos vamos a sentar a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos, nos vamos a alimentar, y aunque no sea más que 3 minutos, vamos a orar. Porque estamos estableciendo prioridades del reino sobre la vida de nuestros hijos. Hay una garantía de parte de Dios. El Señor Jesús dijo que si usted y yo priorizamos el reino, todo lo demás será añadido. Todo lo demás
será añadido, lo dijo el Señor Jesús, y eso no ha cambiado. Prioriza el reino, todo lo demás será añadido. Es una promesa. Usted tendrá que hacer el sacrificio de priorizar, el resto lo hará el Señor. Ahí en el Monte Carmelo, volviendo al relato, en ese tiempo dominaba Jezabel y sus 450 profetas de Baal y sus 450 profetas de Acera, y gobernaban bajo el espíritu de influencia de estos profetas. En medio de este panorama aparece Elías, un varón de Dios, respaldado por Dios, y va a levantar un desafío, porque él era un hombre que Dios había levantado con un espíritu operativo, un espíritu de acción. Y Elías se va a levantar y los desafía y va a generar el desafío. Acompáñeme, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra: désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Menudo desafío. Eran 900 contra 1. Por eso, donde esté la mayoría no quiere decir que el respaldo sea de Dios. Ojo, no porque haya mucha gente dentro de un templo llamado Iglesia Evangélica XXX, no porque sean miles, no porque se vistan bonito, estará el respaldo de Dios. Aquí tiene 900 contra 1, preparen 900 para preparar un buey, un altar, y uno solo para preparar el otro buey en el otro altar. Sabe que todo lo que procede de Dios permanece. Todo lo que tiene que ver con representantes de Dios permanece. Dios es quien se encarga de alimentar lo que a Él le pertenece. Por eso, usted debe tener claro dónde se congrega. Por eso usted debe tener la capacidad de visualizar qué es lo que se le predica, qué es lo que se le enseña, a cuáles son los pastos que se los está llevando, pero por sobre todo, ver si el respaldo de Dios está, porque el respaldo de Dios permanece sobre sus varones. Y si rápidamente vemos en esta tierra, en este tiempo, hay 2 tipos de personas: los que manipulan y los que se dejan manipular. Los que se dejan manipular se van a terminar centrando en ambientes de promesas, en ambientes que son ilusorios, en ambientes que se evita pagar costos. Esas personas son personas altamente manipulables y usted las va a tener en cualquier lugar donde usted haga promesas, sea un ambiente político, sea un ambiente... ¿Por qué a los políticos les va bien en la Argentina? Porque prometen hasta que enganchan a la gran mayoría, que son los que terminan votando y también son los que se terminan desilusionando. Y eso sucede una y otra vez en nuestro país. El ambiente político funciona en base a promesas. Y la gente no piensa porque no quiere pagar costos, porque no quiere pagar esfuerzos, porque entonces elegimos. Lo mismo sucede en las iglesias evangélicas. El hombre termina siendo el centro
Y las personas terminan construyendo todo su ámbito de vida en base a las promesas de un individuo. Hay muchas iglesias donde todos los fieles están construyendo su vida en base a las promesas de un personaje que se para detrás de un púlpito. Cuando la vida debería construirse en base a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene de mágico una promesa? Porque se establecen doctrinas falsas que han cambiado la verdad de la palabra de Dios y generando un ambiente donde cada vez son más las personas fáciles de manipular. Un día yo dije aquí, hace 2 o 3 fines de semana atrás, yo sé cómo predicar para que esto se llene. Yo sé para que en un año tengamos que levantar el templo hasta adelante e incluso así nos falten sillas. Yo sé qué prometer para que la gente llegue, pero yo no soy un manipulador. Yo no voy a jugar como un político juega o como muchos pastores, profetas, evangelistas juegan. Se enoje quien se enoje. Dios me ha puesto para predicar la palabra. Me duela a mí, le duela a usted o le duela a quien le duela. Estamos para predicar la palabra, la verdad del reino. La gente construye la vida, les decía, en base a las promesas. Dios me dijo que yo voy a ser pastor. ¿Sabe cuánta gente sigue yendo a una iglesia porque Dios le prometió que iba a ser pastor, porque iba a ser profeta, porque iba a ser evangelista, porque iba a ser apóstol, porque iba a ser arcángel? No sé. ¿Sabe cuánta gente sigue viniendo a los templos porque Dios un día le dijo que se iba a las naciones? Yo un día le dije a alguien, yo no voy a negar que Dios te haya llamado a las naciones, pero explícame a qué. No sé, pero Dios me dijo. ¿Dios te dijo o un payaso desde un púlpito te dijo? Lucas, Dios te llama a las naciones. Y ahí sale, Dios me llamó a las naciones. ¿A qué? ¿Para qué te llamó a las naciones? La promesa más común es multitudes, es cargos dentro de la iglesia, es promesas de grandeza. Cuando vos vas a la Biblia y la Biblia te dice, si querés ser primero te tenés que ir al último, si querés ser exaltado te tenés que humillar. Pero estos personajes manipulan a quienes son bien manipulables, prometiendo grandeza, prometiendo extensiones, prometiendo economía, prometiendo. Entonces la gente construye una vida en base a eso. Pero cuando Dios viene a hablarte, no te da una promesa. Lo que Dios hace es habilitarte un nivel de responsabilidad. Si Dios de verdad fue el que habló y te dijo que ibas a ser pastor, no te quepa la menor duda. Pero prepárate para la responsabilidad que ser pastor significa. Ser un pastor conforme al corazón de Dios significa. Porque lo que Dios está habilitando es una responsabilidad que empieza a gestarse dentro suyo. Necesitamos que nuestra mentalidad empiece a cambiar y se empiece a gestar dentro nuestro la dirección frente a lo que Dios envía y a lo que vamos a recibir de verdad, lo que yo recibo de verdad de parte de Dios. ¿Sabe qué? Hay gente que le gusta que le mientan. Hay gente que le gusta. Hay gente que perdió de vista toda bendición de Dios. Hay gente que perdió de vista que realmente la bendición de Dios viene, pero yo necesito esforzarme. Que lo único que Dios te ha dado gratis es el aire y la capacidad de hoy enfrentar el día. El resto viene en base al esfuerzo.
Durante muchos años las iglesias predicaron: no estudies porque Cristo viene pronto. Y hay generaciones completas que nunca estudiaron en la universidad porque ahí estaba el diablo. Y esas generaciones son los que les duele el bolsillo cuando tienen que ir al médico y una consulta les sale 1.500 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos y te atendieron 10 minutos con mucha furia. Esas personas son las que les duele tener que pagar un abogado que la consulta te sale 2.500 pesos. Esos mismos cristianos son los que hoy lloran frente a cada profesional que tienen que abrir su billetera, porque lo que el profesional se les llevó en 10 minutos quizá fue más de un día y medio de trabajo. Pero la iglesia durante años predicó: no vayas ahí porque Dios viene pronto, Jesús viene pronto, y si viene, que te encuentre en la universidad estudiando. Si Cristo viene ya, que me encuentre estudiando, que me lleve de donde yo esté, que desaparezca ahí en medio de la clase, que sea uno de los que desaparezcan de la clase. Pero no, la iglesia predicaba que Cristo viene pronto. Necesitamos salir de esos niveles facilistas donde la bendición siempre viene porque Dios la regala. Que si tengo un auto es porque vino de Dios y Dios me va a dar el auto. Y bueno, laburá y Dios te lo va a dar, pero laburá, ahorrá. Empezá a pagarlo, pero accioná en algo, esforzate, porque no va a venir como por ahí. No te vas a levantar a la mañana y va a tener el auto en la puerta. Dios va a actuar, pero vos tenés que hacer tu parte. Tienes que ver que sos una tierra fértil donde sembrarle la casa, sembrarle el auto, sembrarle el televisor, sembrarle lo que estés anhelando. La bendición de Dios repercute en las áreas económicas, pero usted se tiene que mover. Porque ese pensamiento facilista que la iglesia nos metió durante años camina al costado de la Biblia. La bendición de Dios siempre, la mano sobrenatural de Dios siempre vino después de los esfuerzos. Una de las clases de las clásicas lenguaje de estos que prometen es: un día de estos Dios va a ser. Un día de estos. Pronto Dios va a ser. Eso me he cansado de escucharlo. Y ve gente que sigue esperando ese día pronto y nunca llega. Hay cosas que, como decíamos, nos van a hacer doler. Ahora, decíamos que todo lo que proviene de Dios permanece firme y Él es quien lo respalda. Ahora, todo lo que proviene de Satanás, todo lo que proviene de los movimientos del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, son copia de la verdad de Dios. Los profetas de Satanás saben que la bendición no viene sin esfuerzo, que sus dioses no responden sin esfuerzo, porque es una copia burda de cómo el reino de Dios actúa. Fíjense, 1 Reyes 18, verso 25. Entonces escogeo, dijo Elías a los profetas de Baal: entonces escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Andaban saltando, gritando: Baal, respóndenos. Imagínense 900 personas invocando a un Dios a los gritos, saltando como loco. Y de repente empiezan a abrirse las venas, a cortarse,
a derramar sangre, a gritar horas y horas y horas. Fíjese lo que dice el verso 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Estos sabían que sus dioses no responderían a menos que se esforzaran, y aún así no hubo respuesta. Se cortaron, se sajaron, chorreaba sangre. ¿Se imagina 900 personas chorreando sangre? ¡Ah! Bonito el panorama. Y ahí aparece Elías, le toca, es su turno, y les va a hacer ver que el esfuerzo que habían hecho durante horas había sido en vano y que no había tenido resultado alguno. Versículo 31. Yo les leo la Biblia de las Américas. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Ahora, un par de preguntas. Número 1, ¿de qué tamaño tiene que ser un altar para poder colocar un buey encima? ¿Cuánto pesará un buey? ¿Alguien, vos, Carlos, entendés de campo? ¿Cuánto pesará un buey? 500 kilos, el tamaño más o menos de una vaca. ¿Cómo tiene que ser el tamaño de las piedras para poder poner la leña y el bicho ese encima? 12 piedras nada más. Yo calculo que las piedras tienen que haber sido más o menos así. ¿Cuánto pesa una piedra de ese tamaño? Y dice que Elías buscó 12 piedras. Evidentemente, las piedras de Elías no fueron como las 5 que David se echó al bolsito para matar al gigante. Estas eran 12 piedras para poner un gigante encima y ofrecerlo como sacrificio. ¿Me sigue? ¿De qué tamaño tuvo que ser las piedras entonces? La iglesia necesita entender y sacarse de la cabeza la idea de vengo para recibir de Dios, vengo para que me bendigan, el pastor no me oró, vine y el pastor no me oró, vine y el pastor esto. La iglesia necesita sacarse de la cabeza que no es vengo para que Dios me bendiga. Vengo a la iglesia para edificarme, para entrenarme, para recibir lo que Dios está hablando, para dar guía a mi vida, estructura a mi vida, para que cuando vienen los días malos, mi vida se encuentre de pie honrando al Creador. Para esperar, lo que necesitamos entender es que para esperar algo de Dios, necesito recuperar las prioridades de Dios. Tenemos que entender que solo los sacrificios desatan manifestaciones poderosas de Dios. No hay fuego sin un altar que sea preparado. No hay fuego. Al comienzo de los tiempos aquí, cuando yo llegué, yo siempre digo, yo no soy más que nadie. Pero teníamos gente en la reunión de oración que llevaba una vida promiscua afuera, fumaban, descontrolados, cero temor de Dios, pero que no alcanzamos a cerrar los ojos y empezaban a hablar en lengua. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién?
¿Usted cree que Dios puede manifestarse a través de su vida en lenguas cuando hace 2 minutos atrás estaba hablando en otras lenguas en el semáforo? ¿O acababa de apagar su cigarrillo? ¿O acababa de venir de la casa de su amante? Etcétera. No, señores, necesitamos sacarnos esa idea, necesitamos sacarnos esas cuestiones de la cabeza, porque no hay fuego de Dios si mi altar no es preparado con sacrificio. Nada es gratis. Número 3, Elías tuvo que traer la leña, cortarla, acomodarla, cavar una zanja. Dice que cavó una zanja alrededor del altar que había hecho. La cavó él. Mató al buey, lo acomodó sobre el altar y ahora le tocaba al pueblo. Fíjese lo que dice el verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Hizo mojar el animal, hizo mojar la leña, mojar las piedras. Hubo padres de familia que tuvieron que sacrificar ahí un bien muy preciado, porque él les dice: traigan agua y mojen todo esto. Y el agua era como tener oro, porque hace 3 años que no caía una gota de lluvia. Hace 3 años que experimentaban sequía absoluta. Quien tenía agua tenía vida para su familia. Y él le habló a los padres y les dijo: traigan el agua, derramen sobre el altar, sobre la leña y llenen esta zanjita que acabo de hacer, muchachos. Y lo hicieron. Y después dijo: hacerlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. Hubo padres que quizá volcaron hasta la última gota de agua que tenían. Había que mojar. 3 veces hizo mojar el animal, la leña, las piedras, y que se llene esa zanja de agua. Hoy, 2021, hoy, escúcheme bien lo que voy a decir, porque hoy tenemos gente dentro de las iglesias cuestionando que no hay actividades para jóvenes, cuestionando que no hay actividades para adolescentes, cuestionando que no hay actividades para niños, cuando son ellos los que deben derramar del agua del Espíritu sobre su familia. Ellos son los que tienen que ir a derramar agua sobre las generaciones. Sobre ellos voy a derramar toda el agua que tenga. A usted lo voy a convidar, pero en su casa usted tendrá que derramar sobre sus hijos, sobre sus nietos. No es responsabilidad de Fredrickson que la bebé de Karen y Diego se levante como una mujer de Dios. Será responsabilidad de Karen, de Diego y en todo caso de la abuela, de derramar agua sobre sus vidas. No pasará por si aquí en el Ministerio Vida tenemos o no tenemos actividad para los niños. En la casa los niños tienen que recibir palabra de Dios desde su boca, varones, desde su boca, mujeres, abuelos, abuelas. Sus vidas tienen que ser la fuente, el cántaro de agua que se derrame en el altar de su hogar. No es mi responsabilidad si sus hijos se pierden, porque aquí ha sido soltada palabra de Dios. No soy responsable, y lo digo públicamente, y esto se está grabando y hay mucha gente que lo ve en internet. Yo no soy responsable, ni ninguno de ustedes es responsable por los niños, ni los adolescentes, ni los jóvenes. Nosotros oramos por sus niños, oramos por sus adolescentes, oramos por sus jóvenes, por sus nietos, por sus hijos. Nosotros oramos, pero más que eso ya no podemos hacer. Nosotros le pedimos misericordia a Dios.
Y hay gente, los que vienen los martes a orar, que pueden dar fe de nuestras oraciones. Pero la responsabilidad que el papá tiene, que la mamá tiene, nadie la va a pasar por encima. Ni aún el pastor, ni un apóstol, ni un ángel del Señor. La responsabilidad que le dio a usted cuando nació su hijo, cuando Dios depositó un hijo, una hija en sus manos, recae sobre sus vidas. Entonces, si usted se entrena aquí, usted es responsable de adaptar la palabra si no tenemos escuela bíblica. Porque realmente no tenemos los medios hoy frente a la pandemia que vivimos. No tenemos los medios. Hoy nos cuesta con usted al lado tener a los críos sentados. Pero en una cuestión de solo niños es imposible. Y como pastor no me voy a exponer todavía a ciertas cuestiones que no podemos manejar, porque ahí sí soy responsable delante de Dios. Usted es el responsable de que su casa reciba el agua. El esfuerzo es suyo. Hay que hacer un sacrificio. Los sacerdotes o sacerdotisas, los que no tienen esposo, creyente o esposa, la responsabilidad del sacerdote en la casa. Y díganselo a quien quiera. Y háganselo saber a quien quiera. La responsabilidad es del sacerdote del hogar. La salud espiritual de su casa depende de usted. Traer las piedras, preparar el altar, traer y acomodar la leña, matar el buey, ponerlo sobre el altar, todo eso le tocó a Elías. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a tener que desprendernos quizá de la poca agua espiritual que tenemos y derramarla sobre el altar para que Dios se mueva. Iglesia, construir una vida espiritual tiene que ver con hacernos responsables individualmente de lo que Dios nos ha hablado y hemos recibido. Construir una vida espiritual tiene que ver con que yo me hago responsable de lo que Dios habló y usted se hace responsable de lo que Dios habló. Por eso, para mí, predicar aquí, como lo he hecho los últimos 6 años de mi vida, un evangelio sin costos, un evangelio sin sacrificios, un evangelio sin esfuerzos, sería darle a usted un material para que construya una vida que a la primera adversidad se desmorone. Yo predicarle a usted un evangelio que no tiene costo, esfuerzo, sacrificio, es darle material barato. ¿Y sabe qué? Y fallarle así, de esta manera, a aquel que me dio la responsabilidad. Por eso nunca buscaré agradarle a usted. Al único que me esfuerzo de agradarle es a mi esposa. Porque la amo, porque la elegí para toda la vida y siempre tengo que estar para agradarle a mi esposa, porque es lo que le prometí a Dios. Pero también le prometí a Dios que iba a ser fiel a la responsabilidad que Él me diera. Y desde donde yo tuviese oportunidad, predicaría las cosas como son. Porque de lo contrario, le estaría fallando a usted y le estaría fallando a la responsabilidad que Dios me dio. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas no vienen a probar la fachada. Los vientos no prueban la fachada. Las tormentas, los vientos prueban la estructura completa de la vida. Si yo les hago mensajes bonitos, sin costo, sin esfuerzo, sin sacrificio, todo bendición, todo gloria a Dios, aleluya, todo promesas, usted va a construir una casa sobre la arena que a la primera tormentita se derrumba y no llega a ningún lado. Por eso es importante que maduremos en la palabra, porque es en la palabra
que Dios va a desatar desde adentro nuestro un varón, una mujer con destino profético. No son las emociones impulsadas. El Evangelio, amados, tiene costos. A Dios le costó el sacrificio a la muerte de su propio Hijo. Ese es el ejemplo que nos dejó a nosotros para salir de un evangelio de oferta y demanda. Ese es el ejemplo que Dios nos dejó para entender que toda bendición que viene, toda manifestación que viene de la mano de Dios tiene un sacrificio, un costo previo que lo deberá pagar usted. Versículo 36. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces, ahí recién, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Literalmente, el fuego que cayó del cielo lo consumió todo. Pero aquí en esta hay una versión, en esta versión, el verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová. Entonces, luego de todo este esfuerzo, entonces oró y entonces cayó fuego y consumió aún hasta el polvo. Pulenta, ¿eh? Bravo. Vino como resultado de todo un sacrificio. Vino como resultado avalando lo que el profeta había hecho en ese momento. Hubo un esfuerzo. Hoy más que nunca necesitamos ser hombres y mujeres a los que la palabra de Dios realmente nos funciona, amados. Necesitamos ser hombres y mujeres a los que la palabra de Dios nos funciona. Ojo, la palabra de Dios, no las doctrinas que se predican desde los púlpitos. La palabra de Dios nos debe de funcionar. Son tiempos en los que con confianza necesitamos exponerle la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, como quien le deja un legado espiritual que funciona. Nos debe funcionar y debemos ir llevándoselo con confianza a nuestras generaciones, sabiendo que les va a funcionar también a ellos. Usted y yo no fuimos llamados a ser gente común. No fuimos llamados a ser gente común. Lo común hoy es que nadie consagra el día del Señor. Lo común hoy es que da lo mismo ir a pasear, ver una película. Para nosotros el día sábado son 2 horas, 3 si se queda a charlar. Pero hoy lo común es que da lo mismo quedarme a ver una película, recibir a un invitado, hacerme un mango extra. Hoy lo común es priorizar cualquier cosa. Hoy lo común es darle la prioridad a otra actividad antes que ir a escuchar palabra. Hoy lo común es orar o no orar, da igual, porque se considera que alcanza con darle gracias a Dios y ser una buena persona. Yo no le hago mal a nadie.
Todos los días le doy gracias a Dios por la vida, por la comida y porque tengo. Sí, pero eso es el comienzo. Eso es como cuando usted le daba el piquito al novio o a la novia. Nada más. Eso es un piquito a Dios. Gracias, Señor, por este día. Me pongo en tus manos y me voy a trabajar. Y después de la noche, gracias, Señor, por este día. Y me acuesto a dormir. Pero fui una buena persona, sí, pero no alcanza. No priorizaste a Dios en tu vida. Eso no es prioridad. Lo común es que se cree que si se hace o no se hace es lo mismo. Y esto es una gran mentira que se ha construido sobre las ilusiones que nos vendieron los vendedores de humo del Evangelio. Cuidado con las justificaciones, amados. Cuidado, cuidado. Hoy, en esta casa, tenemos solamente 2 horas un día a la semana, donde recibimos palabra, donde Dios nos está hablando. Tenemos un día de oración que fue cambiado del martes al jueves para que usted no viniera con la lluvia y el viernes no vino nadie, del martes al viernes, y el viernes no vino nadie, aunque yo les mandé un recordatorio 2 horas antes. Y póngase el poncho quien quiera. Oramos igual con mi esposa, oramos por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, por sus necesidades. Pero hay gente que dejó de priorizar tiempo de oración. Hay gente que dejó de priorizar el tiempo de palabra y siempre por ahí el sábado hay una excusa. Siempre. Y que nos sirva como un llamado de atención. No se enoje conmigo. Enójese con usted mismo. Replantéese cuáles son las prioridades. Hoy les vuelvo a invitar, 21:30 comienza el devocional. Yo les pasé algunos de los días, copié el link y se los mandé para que ustedes escuchen. Que lo escuchen la hora que le pareciera. No me animo a preguntarles si lo escucharon o no. Porque si no querían conectarse a las 10 de la noche, lo podía escuchar a las 6 de la mañana, a las 8 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 12, mientras almorzaba. Pero yo les puedo asegurar que muchos ignoraron el link y no lo escucharon. Hubo varones a los que les dije específicamente, hermano, te ruego que lo escuches por el bien de tu familia. Y les puedo asegurar que tampoco lo escucharon. ¿Por qué? Porque hemos perdido las prioridades. Ha habido devocionales muy fuertes, y no hemos priorizado. Dios hablándonos puntual y claro a cada uno de nosotros. Cuidado con las justificaciones, con las excusas, porque a Dios no lo podemos manipular. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Dice el Salmo 139, es precioso. Es precioso. Dice, aún no tengo la palabra en mi lengua y ya sabes lo que voy a decir, dice el salmista. Cuidado con querer manipular a Dios, porque entre nosotros de verdad nos podemos engañar. Entre nosotros sí, pero al que todo lo ve, todo lo sabe, que discierne los pensamientos del corazón, no lo podemos engañar. Cuidado con nuestras excusas. Vamos terminando, me quedan 4 hojas. Yo les dije que a las 9 nos íbamos, son 9:05, denme 5 minutos más. Lo que la Biblia gobierna, lo que gobierna tu vida es lo que está primero en tu corazón. La pregunta que quiero hacerte en esta noche, ¿cuál es la actitud de tu corazón frente a una palabra como esta? ¿Cuál es? Los cristianos nos dedicamos mucho a hablar de que Dios hizo descender fuego del cielo después de una oración de Elías. Pero ninguno de los cristianos nos dedicamos a enseñar que antes de esa oración Elías derramó gotas de sudor
molió seguramente su espalda acarreando esas piedras, acomodándola. Hay que matar un buey, hay que despedazarlo para ponerlo sobre el altar. Nadie nos habló del esfuerzo de Elías y del sacrificio del pueblo al derramar cada gota de agua sobre ese altar antes de que Elías orara. Hoy las corrientes espirituales dicen: vamos a decretar, vamos a establecer, vamos a proclamar, vamos a decretar, vamos a reclamarle a Dios, poniéndonos a nosotros en el lugar de Dios. Tenemos que sacar la idea de que invocamos a Dios, de que le reclamamos a Dios, de que le pedimos, cuando Dios es el mayor ausente de nuestra vida en las 24 horas que Él nos ha regalado. Bravo para arrancar. ¿Lo escucha usted o soy solo yo? Perdamos esa idea de plantearle a Dios de que tenemos derechos como hijos. Saquémonos esa idea de la cabeza de reclamar nuestros derechos cuando jamás le hemos demostrado a Dios que somos capaces de desprendernos de lo que nos es más valioso en nuestra vida. No reclame a Dios derechos si usted no le ha demostrado a Dios que usted realmente es capaz de desprenderse de lo que le es valioso. No tengamos la caradurez de presentarnos a exigirle, a pedirle ni a suplicarle cuando Él está ausente en nuestra vida. No porque Él lo desee, sino porque nosotros no lo hemos invitado. Saquémonos la idea de esperar resultados sin sacrificios. El reino de los cielos se manifiesta por sacrificios. Son los esfuerzos los que a nosotros nos mueven y nos hacen aptos para recibir esa impartición divina, esa impartición que viene de parte de Dios y que nos hace que podamos permanecer fieles a Dios y fuertes ante los tiempos difíciles. Iglesia, respeta las prioridades. Establece en tu vida el reino de Dios. Establece en tu vida su justicia. Porque si el reino de Dios gobierna, iglesia, en nuestras vidas, si el reino de Dios gobierna nuestros corazones, realmente todo lo demás serán añadiduras. En todo lo demás nos irá bien. Yo les animo, juntos, reseteemos la computadora y empecemos a establecer prioridad. Para el reino es busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás yo lo acomodo, dice el Señor. Póngase de pie y terminamos juntos en esta noche.